Este es el vídeo de la semana 7. Ese es el vídeo de la semana 7. Esta semana la guía nos presenta eh, un concepto muy significativo, que es el concepto de periferia. Eh, el concepto de periferia implica, independientemente de que consideremos la iglesia como un conjunto de creyentes o tengamos el concepto de iglesia parroquial, eh, eh, todas las iglesias tienen una periferia, y la periferia está definida en la guía por aquellas personas que hasta cierto punto se identifican con la comunidad formada por la iglesia, pero que o bien no se consideran a sí mismos como cristianos comprometidos o no se consideran como tales por los miembros de la iglesia. Y hay una distinción entre periferia cercana y periferia lejana. Eh, por periferia podemos entender aquel grupo de personas, o mejor dicho, de relaciones eh, que se encuentran en proximidad con la iglesia, sea porque es un conjunto de relaciones con las que tenemos eh, a partir de las familias, las amistades, de la propia iglesia, o bien sea porque la acción de la iglesia o las actividades de la propia iglesia conforman un conjunto de relaciones o personas con las que la iglesia puede tener una vinculación. Por ejemplo, son personas que vienen ocasionalmente a la iglesia, o son personas con las que hay un contacto porque hay un trabajo, ya sea de acción social o de cualesquiera otras actividades que la iglesia pueda llevar a cabo. Pero en cierto modo es un cierto conjunto de relaciones y personas con una cierta estabilidad, pero que no se incorporan como miembros comprometidos a la propia iglesia. En este sentido ya hablamos de periferia. Toda la guía de esta semana, la unidad de esta semana, se basa en analizar el nominalismo como la característica fundamental de la periferia de muchas iglesias en muchos países, en muchos contextos sociales. Tenemos que decir que el nominalismo como tal, que es la identificación como cristiano de una manera superficial, llamamos no practicante, el nominalismo significa solo de nombre, eh, es menor, es muy pequeña como fenómeno social respecto de las iglesias evangélicas en España. Es muy frecuente el nominalismo, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana aquí en España. Y lo es de las iglesias protestantes y evangélicas en otros países, en otros contextos sociales, como por ejemplo Reino Unido, como por ejemplo Norteamérica. Pero en España el nominalismo como tal relacionado con las iglesias evangélicas es pequeño. Sin embargo, por ejemplo, en la medida que las iglesias evangélicas han ido creciendo en España, con un crecimiento sostenido de los años 80 para acá en términos globales, sí que, por ejemplo, crecen otros fenómenos, como por ejemplo un fenómeno de movilización de membresía entre las iglesias. Por ejemplo, son aquellas personas que asisten durante un tiempo a una iglesia, por la razón que sea, dejan esa iglesia y se van a otra iglesia, y a veces pues van, digamos, circulando entre las iglesias
una base social, un conjunto de miembros que forman la periferia de esas iglesias, sea que en algún momento incluso puedan llegar a pasar a membresía de alguna de esas iglesias o que no lleguen nunca a coger como miembros de una determinada iglesia. Eh, También ocurre que de una manera creciente creyentes en Iglesia Evangélica en España que por razones de conflicto, desavenencias o simplemente agotamiento de las propias dinámicas eh, eclesiales, dejan de asistir a ninguna iglesia, pero que se siguen identificando como creyentes, como cristianos, como evangélicos. Esto es lo que más se acercaría al nominalismo, aunque quizás a ojos de esas propias personas, de sí mismos, esa autoidentificación no se identificarían como nominales porque pueden seguir manteniendo un conjunto de creencias fuertes. Pero menciono esto para que veamos la diferencia en el contexto evangélico español respecto a otros contextos eclesiales o sociales. Lo que ya podemos vislumbrar es que estos fenómenos no son fenómenos que se dan por generación espontánea, ni que se dan por razones espirituales o mágicas o algo inadvertido, sino que siempre responden a fenómenos, procesos y dinámicas sociales que podemos explicar hasta un cierto grado y que podemos pues, considerar. Eso nos lleva a la parte del texto de hoy del libro de Berger y Luckmann que estamos considerando en esta parte del curso, que es el libro Modernidad, Pluralismo y Crisis de Sentido. Hoy nos toca el capítulo 4, que se titula La pérdida de lo dado por supuesto. En este capítulo lo que vemos básicamente es que, como decíamos la semana pasada, la modernidad produce pluralismo. Aquí, en este capítulo, lo que se va a analizar es uno de los efectos de ese pluralismo, que es la pérdida de lo dado por supuesto. ¿Qué significa esto? Significa que en las sociedades premodernas, donde hay un orden de sentido único y donde ese sentido único, orden de sentido único está relacionado con un orden religioso, la vida aparece, la vida cotidiana, que aparece al individuo como algo dado por sentado, algo que no se cuestiona, porque si toda la sociedad en la que yo vivo piensa de la misma manera, cree lo mismo, mayoritariamente hablando, y tiene los mismos patrones de comportamiento social, pues la realidad, la vida diaria aparece como algo dada, como algo natural, como algo normal. Toda persona socializada, inculturada en unos patrones concretos, para esa persona esos patrones es lo normal. Y siempre los patrones de otra sociedad, de otra cultura, aparecen como lo extraño, como lo distinto, como lo diferente. Bueno, pues ese mundo que consideramos normal es el mundo dado por sentado. ¿Qué ocurre con el pluralismo? Que socava ese mundo dado por sentado. ¿Por qué? Porque a la conciencia individual la realidad aparece ya no como un orden único de sentido, ni las prácticas culturales y sociales son las que comparto con todos los demás, sino que que la vida aparece como un conjunto
de definiciones alternativas de vida y de la realidad. No todo el mundo vive como vivo yo no vivo igual ni pienso igual que mis vecinos o que el resto de la sociedad. Por lo tanto, el pluralismo lleva a que las definiciones de sentido se multiplican, se pluralizan. ¿Qué ocurre? Por un lado, eso produce incertidumbre, y esto ya lo veremos en semanas posteriores, pero ocurre que ese mundo dado por sentado se resquebraja, se pluraliza, y por lo tanto el individuo pasa a formar parte de comunidades por elección. Aquí habla Berger y Luckmann de comunidades de vida y comunidades de sentido. Las comunidades de vida son aquellas comunidades en las que nacemos, en las que pertenecemos por nacimiento. Las comunidades de sentido es aquellas que pertenecemos por elección, y que conforman una definición de sentido normalmente distinto a la comunidad de vida, es decir, a la sociedad mayor. Pues bien, lo que ocurre es que entonces en esa sociedad plural las pertenencias son elegidas. Y esto es un concepto muy, muy importante para explicar, por ejemplo, lo que estábamos hablando en la primera parte del vídeo, que es que esas periferias de las iglesias están constituidas por personas que eligen no pertenecer a la iglesia habiendo tenido un cierto contacto previo, o bien porque han sido socializadas de niños en la iglesia y han dejado de pertenecer a la iglesia en un momento determinado, o porque por circunstancias vitales o personales han dejado de pertenecer a esa iglesia, o porque hoy pertenezco a una iglesia y mañana pertenezco a otra. Quizás en el futuro pueda volver a pertenecer a otra o quedarme en mi casa y no pertenecer a ninguna. En cualquier caso, esto no ocurre por generación espontánea, sino porque vivimos en una sociedad plural en la que al final el individuo es el que decide pertenecer a una comunidad determinada. En la España de mis abuelos no había posibilidad de elección. El mundo dado por sentado era la España nacional católica y todo el mundo, por ser español, por pertenecer a la comunidad de vida que constituía España en ese momento, era automáticamente pues, católico y no podía elegir ninguna otra cosa. De ahí que las minorías protestantes supusieran esa ruptura respecto a ese orden mayor de sentido, esa comunidad de vida. Esto con la democracia evidentemente desaparece. De hecho, precisamente Berger menciona en algunos de sus libros el modelo de la España de los años, él escribía en los años 60 y 70, precisamente mencionaba a España como un intento de revertir el proceso de modernización a través de la imposición de un orden único de sentido por la fuerza, de una forma impositiva, a través del levantamiento armado, para imponer una única definición de la realidad a toda la sociedad española y además con un orden de sentido religioso en ese sentido de catolicismo romano. Ahí no había, el mundo dado por sentado estaba muy claro. Evidentemente todo eso afortunadamente cambia, es decir, el paso a la democracia lo entendemos como algo liberador, por supuesto, pero desde entonces ha ido creciendo la sociedad española hacia una sociedad plural. Y eso supone que las pertenencias ya no están dadas por sentado, sino que son elegidas. De hecho, todos los que pertenecemos a familias protestantes
hemos escuchado precisamente el coste que suponía precisamente romper con esa normatividad social que era la pertenencia a una iglesia protestante, a una iglesia evangélica. Hoy, desde el punto de vista del pluralismo, esto sea un pluralismo creciente, pues las pertenencias son, como digo, elegidas y por lo tanto lo que hoy podemos elegir, mañana podemos dejar de elegirlo. Y eso también supone que las periferias de las iglesias funcionan bajo la lógica de consumo, incluso muchas veces las propias dinámicas al interior de las iglesias funcionan como lógicas de consumo. Y los creyentes dejan de ser fieles para convertirse en consumidores. Y esto lo vemos en muchos fenómenos eclesiales o paraeclesiales en la actualidad. De esto hablaremos más adelante. Pero para ir terminando este vídeo de esta semana, básicamente la idea es esta, la de que desde el punto de vista de la evangelización tenemos que tener en cuenta cómo es nuestra periferia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poquito, como siempre los ejemplos son un poco brutos, pero es decir, que son muy tipológicos y después en la realidad no se encuentra como tal. Pero bueno, en la sociedad norteamericana, por ejemplo, las iglesias, hay muchas iglesias que tienen periferias muy grandes, periferias de personas que o bien han sido socializadas en la iglesia, pero ahora no forman parte de ninguna iglesia, o bien que han pertenecido activamente a una iglesia, pero hoy están en su casa. Sin embargo, se autoidentifican como evangélicos, cristianos o protestantes. Y tienen muchos referentes de su definición de la realidad en términos religiosos, bíblicos o cristianos. La evangelización que se hace en muchas de estas iglesias está dirigida a esta periferia en concreto. Y por lo tanto se hace con una conceptualidad, por ejemplo, bíblica, porque todavía pueden conectar con esa periferia en esos términos. Sin embargo, en España la situación de las iglesias evangélicas no es esa. En la periferia mayoritaria de las iglesias, como digo, esa periferia nominal o de autoidentificación evangélica protestante es creciente, pero es todavía muy pequeña. La periferia mayoritaria de las iglesias evangélicas en España es una periferia secular. Es decir, las personas con las que mantenemos una cierta relación, ya sea individual, ya sea como iglesia, tienen trasfondos seculares. Y por lo tanto, evidentemente, la estrategia de evangelización no puede ser la misma que con una periferia nominal o una periferia con vinculación o socialización cristiana. Por lo tanto, de hecho, también se observa que personas mayores o de una cierta edad que han tenido una socialización cristiana, sin embargo, las generaciones que han nacido, por ejemplo, de los años 90 para acá, mayoritariamente no tienen una socialización cristiana, tienen una socialización secular. Por lo tanto, nos lleva a pensar que evidentemente eso supone que las estrategias de evangelización tienen que tener en cuenta esa realidad y no podemos ir con un mensaje preestablecido, preeducado en conceptos bíblicos, religiosos, lo que hablamos en su momento del problema de la jerga, ¿no? El problema de la jerga. Que no podemos ir con nuestra jerga a hacer estrategias de evangelización con una periferia que es secular mayoritariamente. Entonces, estas son cuestiones muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Y por lo tanto, lo dejamos ahí, planteamos en esos términos para que nos sirva de reflexión. Lo dejamos para que lo pensemos, lo dejo para que lo pensemos
comentemos en el foro aquello que consideremos oportuno, dudas, como siempre, al foro. Pero cada semana espero que vayamos creciendo en competencia para ir dándonos cuenta precisamente de lo que vivimos como iglesias y aquellas estrategias que queremos poner en marcha para el proceso de la evangelización no están al margen de los procesos sociales y las definiciones culturales con las que habitamos. Espero que sigamos reflexionando sobre esto en las próximas semanas. Que tengáis buena semana.